Bueno, buenos días muchachos. Hoy vamos a continuar entonces con nuestra clase número 2 de Biología 2 de la tercera semana. Y compete entonces ver el tema de genética y evolución, aunque no nos vamos a meter tanto en genética. Está raro el título que le pusieron en el temario, pero bueno, vamos a ver o vamos a centrarnos más hoy en la teoría de la evolución de Darwin y Wallace. Ajá, fácil. Y bueno, es un tema que ya muchos conocen, ya lo debieron haber visto desde la primaria, entonces creo que no hay mayor necesidad pues de profundizar tanto. Vamos a empezar. Bien, la teoría de la evolución de Darwin y Wallace, pues ya ustedes todos conocen o deben de saber, principalmente es más conocido Darwin que Wallace, se le conoce más por él a Darwin. Pero bueno, este Wallace fue su colaborador. ¿Cómo se le ocurrió? Bueno, pues ya habíamos visto ayer los antecedentes que se veían y decían, pues que probablemente o que muchos empezaron a decir que los animales habían cambiado a través del tiempo, ¿no? Que los organismos vivos tenían algunos cambios. Sin embargo, pues ellos de alguna forma ya formularon algo un poco más específico en cuanto a los cambios que se habían suscitado. Veíamos ayer el lamarquismo. No es lo mismo que el lamarquismo, muchas veces lo confunden las personas, ya que el lamarquismo habla de cambios muy rápidos, ¿no? De una generación a otra, de que te estás esforzando en cambiar y cambia tu hijo. Entonces aquí no, aquí es un poco mucho, de hecho, muchísimo más lento y el cambio es fortuito, es decir, al azar. Entonces, bueno, antes de eso, recordarán que Darwin se fue después de salir de la universidad, creo que de Cambridge, se fue en un viaje alrededor del mundo en un barco, en el Eagle, completamente sin ninguna paga. Lo único que él quería hacer era investigar, pues, alrededor del mundo las especies. Ajá. Y sabemos, pues, ya de sus interesantes descubrimientos, por ejemplo, en las Islas Galápagos, están aquí en Sudamérica, donde encontró algunos ejemplares interesantes, donde donde había especies muy parecidas, por ejemplo, de los pinzones y de las tortugas, pero en cada una de las islas se diferenciaban unas de otras, ¿no? Y entonces él decía, wow, o sea, hay muchas cosas que son iguales, pero también tienen muchas cosas que son diferentes. Entonces, pues de ahí empezó a decir, no, pues es que debe haber un ancestro común que de alguna manera se diferenció en diferentes manifestaciones, podríamos decirlo así, en las diferentes islas, ¿no? Y bueno, eso lo resumimos, vamos a resumir lo que es la teoría de la evolución o lo que ellos estaban diciendo en tres partes. Simplemente tres cosas muy fundamentales. La primera es la lucha por la existencia, que ya la veíamos ayer un poco. La variabilidad inespecífica, es decir, que la evolución va al azar y va variando el organismo inespecíficamente. Y la selección natural o como se conoce más coloquialmente, la supervivencia de los más aptos o la supervivencia del más fuerte. Ajá, esos serían como los tres pilares principales de la teoría de la evolución podemos encontrar, ¿no? Para ejemplificar un poco mejor esto, voy a utilizar a unos conejitos para tratar de explicar un poco mejor esto, sin entrar tanto a dogmática. Bien. ¿Cómo van evolucionando los seres vivos? Según la teoría de Darwin, según la teoría de Darwin. Así, aquí tenemos que seguir recordando que esto es una teoría, ¿eh? No se ha comprobado completamente, pero bueno, eso lo vamos a ver también al final, eso, una reflexión. Son muchos los que nacen. Los conejos, pues como ustedes sabrán, pues tienen un montón de hijos, ¿no? Son muchos los ejemplares que nacen más individuos de los que son capaces de sobrevivir en un medio con recursos limitados. Ujú. Siempre pasa eso, ¿no? Nacen más individuos de los que son capaces de sobrevivir en el medio limitado. Incluso también en las poblaciones humanas
va a pasar esto. Nacen muchos niños, pero son realmente pocos los que llegan a la edad adulta. Y ustedes seguramente, bueno, no pocos, de hecho, eso es un detalle interesante de que estamos ahorita saltando nosotros los humanos, de que ya cada vez más niños llegan a la edad adulta. Y no digo que sea malo, pues, pero antes, por selección natural, pues, habían muchos niños que fallecían. Ahora los niños que fallecen son realmente la minoría, ¿no? Los menos. Los que llegan a ser adultos son los mayores, ¿no? La mayor cantidad. Pero bueno, es otra historia para bioética. Dentro de cada especie hay una variedad en las características, es decir, hay unos con el pelo más blanco, otros café, no sé, hay cierta variabilidad, ¿no? Y esta variabilidad, dice Darwin, es al azar, es decir, a lo mejor a un conejo le salió una orejilla más chuequilla, el ojillo más azul, no sé, pero es al azar, ¿no? Según Darwin. Los individuos no son idénticos entre sí, nacen con diferencias entre ellos, es decir, hay una variabilidad intraespecífica dentro de cada especie, intraespecífica y también inespecífica, dentro de cada una de las especies. En fin. Ahora, esas diferencias hacen, de alguna manera, influyen para que se lleve la supervivencia de ese ser. Muchos son los que nacen, pero, como vemos aquí, algunos no encuentran suficiente alimento o sufren enfermedades y mueren. Eso es obvio. Otros son la presa de algún otro depredador y así va reduciéndose, pues, la cantidad de los individuos que nacieron. Vemos aquí la lucha por la existencia. Pues algunos conejillos pues se van a estar peleando por la comida y otros van a escapar del depredador, mientras que pues otros muchos también van a ser la comida de otro ser, ¿no? Es la cadena alimenticia. Son muchos los que nacen, pero también hay una lucha por la existencia y por la reproducción, es decir, algunos se van a reproducir, algunos van a encontrar pareja, mientras que otros van a quedar solos. Pobrecito conejito, aquí ya se quedó con su corazón quebrado. Algunos no encuentran pareja y no consiguen reproducirse por algún motivo X, ¿no? O incluso puede ser que las hembras no estén disponibles, los machos no estén disponibles y pues no puede haber reproducción. Igual, son muchos los que nacen, pero solo sobreviven unos pocos, los que han nacido y con características que les permiten adaptarse mejor a su medio. Es decir, como les decía, esas características fortuitas, esas características al azar, pueden influir en que este conejo pueda sobrevivir o no. Por ejemplo, ustedes saben que el color blanco de los conejos que viven en zonas donde neva les ha favorecido para esconderse los depredadores, ya que se confunde el color blanco con la nieve y de esa manera, pues, es un poquito más difícil para los depredadores encontrarlos. A diferencia de los conejos de otros colores, cafés, grises, ¿no? Que son más eh, evidentes para el depredador y por lo tanto se lo comen más fácil. La selección natural ha eliminado a los que nacieron con características menos apropiadas para la supervivencia, como hemos visto, o los que se ponen menos abusados para encontrar comida, y solo sobreviven unos pocos. Los que sobreviven transmiten a sus hijos estas características, presumiblemente, que precisamente les ayudaron a sobrevivir mejor en su medio. Es decir, los conejitos blancos van a tener hijos, en su mayoría, por así decirlo, conejillos blancos, que pues a su vez van a seguir sobreviviendo un poco más. De esta manera pues va a quedar en algún momento presumiblemente también puros conejitos blancos. Esas características que les ayudaron a sobrevivir, esa selección natural que se dio a partir de quién tenía las mejores características, pues va a ser heredado de alguna forma, ¿no? Es por lo menos la teoría de Darwin. Darwin y Wallace. Bien, aquí vemos una pequeña expresión, una pequeña lámina de la diferencia que hay entre la teoría de Darwin y el lamarckismo que veíamos ayer. Dice Darwin, las especies evolucionan, pero no como decía Lamarck.
A diferencia de Lamarck, Darwin pensaba que nacían jirafas con cuellos más largos o más cortos. Es decir, no había como que, ay, cada generación iba estirándose poquito, poquito, poquito. No, simplemente nacían por cierta variabilidad al azar, algunas jirafas con el cuello más largo y otras con el cuello más corto. Sobrevivían solo aquellas que habían heredado un cuello suficientemente largo. Entonces, aquí yo recuerdo muy bien que en la primaria me enseñaron que la teoría de la evolución se trataba de ese cambio gradual, lamarquista, en el que tú ibas esforzándote y tu generación siguiente iba heredando los genes modificados de acuerdo a lo que te ibas tú esforzando, como las jirafas de Lamarck. Pero vemos que no es así. Realmente, en la teoría de Darwin, él dice que de alguna manera, por alguna situación diferente, una jirafa nació con cuello largo, un cuello un poquito más largo que las demás, y no necesariamente por su esfuerzo. ¿Sí? No tuvo ahí nada que ver el esfuerzo de que hay, bueno, según Darwin, ¿verdad? Eh, por ejemplo, el ejemplo podría ser del Dumbo, ¿no? Que él fortuitamente o al azar nació con las orejas más largas y bueno, según esa caricatura podía hasta volar con ellas. Ajá. Entonces, según Darwin, sus hijos, los hijos de Dumbo, podrían de alguna manera heredar las orejas grandes y podrían tener una nueva raza de elefantes voladores. Ujú. Y aquí vemos las tres partes que les decía importantísimas de la teoría de la evolución. Hay una variabilidad intraespecífica. Dentro de la misma especie hay una variabilidad específica, pero también al azar y alguna característica. Hay una lucha por la existencia. Ah, sí, perdón, aquí vemos hay una jirafa que tiene el cuello normal y otras de alguna manera por una variabilidad específica, intraespecífica, perdón, y al azar nacieron también con un cuello más largo. Después hay una lucha de la supervivencia donde pues obviamente las jirafas que no tienen el cuello tan largo mueren y las demás pues de alguna manera logran sobrevivir. Y tres, ha actuado la selección natural, dejando entonces solamente las jirafas con el cuello más largos y las jirafas con el cuello más corto pues han fallecido. Esa es la diferencia entre la teoría de Darwin y la teoría lamarquista, ¿no? Hay que tener ahí cierto eh, cuidado, nada más. Bien, vamos a ver, ya vimos súper rápido lo que es la teoría de la evolución, ya la deben haber ustedes conocido desde hace mucho, entonces no vamos a entrar mucho en detalle en ella, es simple y sencilla con estas tres partes, ¿no? La variabilidad intraespecífica y al azar, la existencia o la lucha de las especies y la selección natural o la supervivencia del más apto o del más fuerte. Entonces vamos a ver algunos argumentos a favor de la evolución que existen. El primero, pues, es la secuencia en los tipos fósiles. Por ejemplo, creo que es lo que más vio por ahí también Darwin, se dio cuenta de que aquí tenemos un esqueleto de un caballo actual. Vemos como, por ejemplo, su esqueleto en sí se parece muchísimo, muchísimo a estos tres esqueletos de otros animales que vivieron anteriormente a él. Y dije, no, pues es que son tan parecidos que deben ser de la misma, de una especie de ancestro común, ¿no? Vemos aquí bueno, el reciente Equus, el caballo, es otro nombre científico, así, así, ¿no? Y vemos la comparación también de los cráneos, ¿no? Cómo son muy parecidos entre ellos, lo que hace pensar, pues, que debe haber alguna eh, conexión, ¿no? Vemos aquí también las patas. Como antes tenían tres dedos, parece haber tenido tres dedos y estos tres dedos parece haberse desplazado hacia arriba hasta desaparecer y quedar una sola estructura, que es lo que tienen ahora los caballos como sus pezuñas, sus cascos. Ajá. Vemos aquí la pata del caballo actual.
Este argumento a favor, pues habla precisamente de eso, ¿no? Que parece haber una cierta secuencia entre fósiles, ¿no? Como esta, parece haber que de alguna manera este pequeño animalito con ciertas características parecidas a las de un caballo, de alguna manera evolucionó un poquito en el tiempo hasta que llegamos al caballo que tenemos en la actualidad. Ujú. Segundo argumento, la existencia de órganos rudimentarios o la existencia de órganos vestigiales. Pues ya todos debemos saberlo. Por ejemplo, los insectos que no vuelan muchas veces cuentan con algunas alas que les son inútiles. Las serpientes también algunas veces tienen algunos segmentos de patas inservibles. Y, por ejemplo, las gallinas, que ustedes saben que no vuelan, gallos, etcétera, tienen alas. ¿Por qué? Si no vuelan, no les sirven para volar. Entonces ahí parece haber de que antes volaban, pero de repente dejaron de hacerlo para dedicarse simplemente a estar, eh, pues, caminando, ¿verdad? Algo parecido ha pasado, no recuerdo en qué isla, donde alimentaron, de repente estaban ahí un montón de palomas, sí, no recuerdo, no recuerdo bien la historia, o creo que nomás es una historia inventada, pero bueno, la idea es que estaban un montón de palomillas, pues ahí, y los vecinos, pues querían mucho las palomas, y las empezaron a alimentar, obvio, ¿no? Pues lo normal. De repente las palomas dejaron de volar, pues ya no necesitaban ir a buscar alimentos ni nada, y tenían ahí, estos vecinos les gustaban mucho las palomas, les ponían sus alimentos, sus agüitas, les pusieron casitas. Entonces de repente las palomas ya no tuvieron necesidad de volar, también les dieron protección. Entonces pues ya nada más se quedaron ahí caminando, empezaron a ser como una especie de gallinas porque ya no necesitaban volar, estaban muy gordas para poder hacerlo y se quedaban en el piso. Ujú, tal como las gallinas. Entonces podría parecer que por ahí hubo una especie de regresión en la evolución en lo que las alas quedaron inservibles, ¿no? Vemos aquí algunas cosas que tenemos los humanos, por ejemplo, la piloerección, que son los cuando se te ponen los pelos de gallina o así, que te escarpas, así como los gatos, ¿no? Que dices, bueno, ¿y esto por qué pasa? Pareciera ser una especie de mecanismo anterior donde usábamos también parece que nuestro ancestro común usaba los pelos para ciertas eh, mecanismos de defensa, ¿no? También vemos el ejemplo del apéndice, para qué sirve en este antiguo sistema digestivo. Las clásicas y las molestas muelas del juicio, ustedes yo creo que todavía no las han sufrido, pero sí son bastante molestas y ahorita las tengo. Y bueno, es algo tremendamente molesto, ¿no? Y son muelas que te las tienen que quitar porque pues, realmente no tienen una función específica, hasta te dañan, te pueden hacer mucho daño. Y bueno, también hablan de la última parte del coxis, que podría ser un vestigio de la cola. Ujú, bien. Estructuras subyacentes comunes. Como vemos aquí, pues en una mano humana, la pata de un caballo, el ala de un murciélago y la aleta de una ballena. Vemos que hay estructuras este, parecidas entre cada una de ellas, sin embargo, con una modificación específica para cada una de ellas. Por ejemplo, todos tenemos la escápula o la clavícula, pero no, escápula no es el hueso escápula, no es la escápula, es esto. Tiene otro nombre, pero se me fue. En fin, el húmero, el hueso del brazo. Vemos también el húmero en el caballo, en el murciélago, en la ballena. Radio y cúbito, los dos brazos, los dos huesos de nuestro antebrazo que nos permiten girar, también se ven aquí en el caballo, en el murciélago, en la ballena.
el carpo, los huesos del carpo, que son 8, creo que sí, no recuerdo bien, pero bueno, son varios huesecillos. Aquí vemos aquí también, tienen ellos el carpo, el metacarpo. Bueno, me lo subí aquí un poquito más para que son los metacarpianos. Y las falanges, que podría ser pues, nuestros dedos, ¿no? Los huesos de los dedos. Vemos también que el caballo tiene ahí las falanges en el murciélago y falanges dentro de la aleta de una ballena. Obviamente ya cada uno especificado y especializado en una función de acuerdo a lo que hace cada uno de estos animales. Vemos pues eso, ¿no? La similitud, el que hay algunas estructuras parecidas y subyacentes comunes entre una especie y otra. Lo que a Darwin dijo, puede ser que haya un ancestro común incluso en especies tan alejadas como lo son el humano, el murciélago, el caballo o la ballena. Es algo bastante, bastante interesante. Bien, entonces continuemos. También otra de las pruebas que presentó Darwin y Wallace fue el desarrollo embriológico. ¿Qué pasó aquí? Bueno, vemos aquí son 1, 2, 8 embriones diferentes, ¿verdad? En los que vemos pues un pez, una especie de ajolote, una tortuga, un pollo, un cerdo, un caballo, un perro y un ser humano. Sin embargo, pues obviamente abajo podemos ver ya el feto más desarrollado, donde se ve ya el pez, el ajolote, ya un poco más una tortuga, el pollo, un cerdo ya con su cola, el caballillo, eh, un perrito y el ser humano. Pero se dieron cuenta que al principio, si se fijan en el primer desarrollo embrionario, los embriones son prácticamente iguales. ¿Lo notan? Como son muy, muy parecidos entre sí. Tienen un ojo, tienen cola, tienen las estructuras muy parecidas. Incluso algunos dicen que los pliegues ahí que se ven, pues son branquias. Algo que pues no tiene mucha lógica, pero bueno. Se ve en el bulto, se ve muy, muy parecido. Es decir, en pocas palabras, están aquí afirmando pues que por el parecido embrionario es que debió haber algún ancestro común al principio que después se desarrolló y se diferenció en cada uno de los seres que ahora tenemos, ¿no? Por medio de la evolución y el paso del tiempo y la modificación fortuita de los genes. Vamos a ver. Bien. También se apoyaron mucho en el hecho de que ya esto de la selección artificial se había hecho por muchos años, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, nuestros ancestros, los aztecas, los mayas, hicieron una cierta selección artificial de los mejores plantas de maíz, es decir, la planta que producía más granos, más grandes, más bonitos, más deliciosos, más numerosos. Entonces, esas son las que preferían plantar y simplemente las que no, las que tenían más horquitas más chiquitas, pues las dejaban a un lado. ¿Qué provocó eso? Que al paso de los años, pues prevalecieran o quedaran más las que daban unas mazorcas grandotas y obviamente podían ser aprovechadas mejor que las que daban unas mazorquitas chiquitas. Esa sería una selección artificial que apoya la idea o la teoría de la evolución por medio de la selección natural de las especies. También habíamos visto, ¿no?, que los ganaderos hacían esto para obtener reses más grandes, con mejores carnes, seleccionando, pues, por ejemplo, este toro, no sé, está grandote, me dio buena carne, entonces voy a procurar sus hijos y cruzarla con una vaca, cruzarlo, perdón, con una vaca que tenga unas características que también me den mucha carne, muy grande, etcétera, etcétera, ¿no? Que dé mucha leche. De esta manera, pues, de alguna manera,
modificaron o llegaron a la selección artificial de ciertas especies que eran más preferibles, pues, por ciertas características que ellos estaban buscando, ¿no? Y bueno, pues ahí ya las tienen. La lucha por la existencia, pues como ayer ya lo veíamos un poco también, que las diferentes especies o los diferentes animales están en constante lucha por sobrevivir, incluso entre ellas mismas. Por ejemplo, aquí, bueno, vemos a unos leones comiéndose un, un búfalo. Bueno, no recuerdo esto exactamente qué es, pero algo así. Pero vemos también que hay una cierta competencia entre los mismos seres o miembros de la misma especie o familia para tratar de obtener la comida, ¿no? Tratar de obtener los recursos, tratar de obtener el espacio, tratar de obtener la vivienda, la hembra, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces vemos que hay una cierta lucha por, primero, sobrevivir, por el lugar, por la comida, por los recursos y también por quién va a fertilizar a las hembras, pues, hablando así en términos biológicos, y quién va a em, asegurar, pues, la supervivencia de sus descendientes. Bien, sigamos. Em, Ahora, también hay algunas especies que se consideran fósiles vivientes, como estos dos, solamente puse dos ejemplos, pero hay bastantes. Tenemos, por ejemplo, aquí en la parte derecha un llamado nautilo, y la siguiente en la parte, perdón, en la parte izquierda está el nautilo, este de aquí, que parece ser una especie de pulpo o algo así dentro de una concha primitiva. ¿Qué es lo que lo hace o qué piensa hacer pensar que es una especie de fósil? Bueno, porque pues tiene un ojo, bueno, un ojo en cada lado, pero es un ojo primitivo, un ojo que apenas se puede distinguir entre ciertas luz y obscuridad, algunas estructuras. Sus tentáculos pues son muy primitivos. También su forma de respirar y desplazarse resulta ser bastante simple. Eh, Se ha comprobado pues que es un animal que ha existido por muchos, muchos años. Y bueno, en lo personal me encanta mucho su caparazón, ¿no? Su concha. Bueno, ustedes en algunos lugares los venden. Bueno, mientras también aquí vemos una cazarola de mar, le dicen coloquialmente, no recuerdo su nombre científico. Eh, También igual es un animal bastante, bastante simple. eh, Pues se encuentra también en el mar. Resulta que también en el mar hay muchos de los llamados fósiles vivientes, ¿verdad? Es interesante eso, ¿no? Cómo el mar les ha dado esa cierta capacidad para seguir sobreviviendo, eh, a, a pesar, pues, de que sus estructuras son bastante simples, ¿no? Espérenme un poco. Bien, ahora, otra de las cosas o factores a favor, puede decirse de esto, fue la biogeografía. ¿Qué es lo que descubrió principalmente Darwin, pues, en sus viajes? Principalmente aquí vemos esto, esta clasificación, pues, de los pinzones, ya muchos la han de reconocer. ¿Qué fue lo que vio en la adaptabilidad en las islas de los Galápagos? Es decir, en diferentes islas y en diferentes regiones de las mismas islas había pinzones que obviamente tenían características muy parecidas que le hace pensar que tenían algún ancestro común, pero debido al lugar donde ellos vivían, pues su pico era modificado. Bueno, hablando específicamente de su pico, porque también al parecer todo su cuerpo, pero su pico era de alguna manera modificado para, de acuerdo pues a lo que había de comida en ese lugar. Por ejemplo, no sé si había nueces, pues necesitaban un pico más grueso y más grande. Si había cactus,
pues, de la fruta, pues un pico más largo para no picarse con las espinas, no sé, si había gusanos, si había otro tipo de alimentación, pues su pico iba modificándose de acuerdo a la necesidad de alimentación que había de cada uno de los pinzones. Obviamente vamos a analizar todos, pero podemos ver esta pequeña caricatura de una marca de cereal. No sé si sea cierta, pero bueno, es algo caricaturístico que podemos ver. ¿De qué se alimentaban las aves de acuerdo a la forma de su pico? Pues vemos ahí de semillas, pues es un pico más o menos normal, o como medianillo, ¿no? Como aquí vemos, medio. Eh, si se alimenta de nueces, pues ya es un pico más grueso, más especializado para poder romper lo grueso de las nueces. Se alimenta de néctar, pues es delgadito y más alargado para poder llegar al lugar donde lo extraen, pues al centro de la flor. Y bueno, aquí está en la, el chiste, pues, de que si se alimenta de Fruit Loops, pues así bien grandote. Pero bueno, es otra historia. Bien. Bioquímica y estructuras moleculares. Otra de las cosas es que dicen, bueno, es que ahora vemos en la bioquímica, ustedes ya debieron haber visto esto en la primera semana, no, en Biología 1, que hay diferentes estructuras que son repetibles en todas las estructuras bioquímicas de ADN y ARN en todos los seres vivos. Es decir, las bases nitrogenadas, citosina, guanina, adenina, uracilo y timina. Que vemos aquí representadas, ¿no? Donde pues la doble cadena, que son las que regularmente nosotros tenemos, pues es completamente parecida pues a las estructuras de ADN de otras muchas especies que tienen un padre y una madre, ¿no? Ya en organismos donde solamente hay un solo progenitor, donde es una reproducción asexual, pues entonces nada más van a tener ARN, ¿no? Bueno, o regularmente, perdón, no sé, no siempre, pero podría pasar también que tuviera el ADN igual, pero es otra historia. Ya lo vemos también un poco en semanas pasadas. Bien, entonces, en resumen, la teoría de Wallace y Darwin, o de Darwin-Wallace, plantea el cambio continuamente, perdón, el planeta cambia continuamente, lo que implica que la vida debe cambiar para poder sobrevivir. Es decir, el planeta, el clima, ustedes saben, el calentamiento global, etcétera, 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 pues va haciendo que el clima y todo eso cambie, que haya cambios, que haya desplazamientos. Por lo tanto, ellos dicen la vida tiene que estar cambiando, adaptándose a los cambios para poder sobrevivir. Es decir, si no cambias, no sobrevives. Cambiar para sobrevivir. 2. La naturaleza provee ilimitada materia prima a través de las novedades evolutivas fortuitas. Que hay que destacar la idea de fortuito, o sea, al azar. Y esto quiere decir que puede evolucionarse al azar cuantas veces sea necesario en muchísimas formas ilimitadas, pero siempre al azar, ¿no? 3. La fertilidad de la naturaleza lleva a una continua lucha por la existencia. Obviamente, cada vez sabemos más personas, por ejemplo, cada vez sabemos más seres vivos y los recursos siguen siendo los mismos. Entonces, en algún momento, pues lo hay y lo seguirás viendo y en algún momento va a ser aún peor esta competencia por la lucha de la existencia y los recursos que cada vez son menos. Y la cuarta, en la cual aquellos individuos provistos de novedades favorables sobrevivirán en detrimento de aquellos que no los tengan. Obvias razones, pues quienes van a sobrevivir son los que tengan algunas características que les puedan ayudar en la competencia contra los demás. Es simple, sencillo, pero hay que tener ahí nuestras, pues a entenderlo un poco más, ¿no? Obviamente, por ejemplo, en la vida estudiantil, vamos a poner un ejemplo muy burdo, ¿no? ¿Quién va a sacar mayores calificaciones o quién tiene posibilidades, vamos a decirlo así, de sacar mayores calificaciones?
pues tal vez el alumno que tenga una computadora en comparación de alguien que no la tenga, ¿no? Obviamente va a tener ahorita sobre todo la posibilidad de conectarse a las clases en línea, va a poder tener el internet, en caso de que tenga su computadora internet, ¿no? Y va a poder investigar mejor las cosas, va a poder hacer sus trabajos en computadora. Y en esa parte, aunque es cruel, pues la biología y todo esto de la vida es cruel, pues él va a tener mayores posibilidades de sobrevivir como alumno en comparación a sus compañeros que no tuvieran ese recurso, ¿no? Que no tuvieran esa novedad favorable para sobrevivir a costas de los demás. Bueno, eh, bien. Entonces, ahora vamos a ver algunas objeciones que saltan a la vista también a la teoría de la evolución. Hay que destacar también que sí, la teoría de la evolución es la más aceptada, entre comillas, hasta el día de hoy, pero tiene también algunas fallas bastante, perdón, grandes que no han permitido, pues, que se pueda considerar ya como una ley científica completa. Ujú. La primera, pues, sería la aparición fortuita de órganos muy desarrollados que al principio no tendrían un uso muy concreto. Es decir, digamos, tenemos ahí una especie de organismo pluricelular, ya no sabemos ni cuándo se organizaron de una célula a varias para hacer un solo organismo, y de repente por algún azar del destino, no sé, de alguna forma, mm, se desarrolló dentro de una especie de cabeza primitiva, no sé, o alguna masa de células que se convirtieron en un ojo, vamos a decir, ¿no? Pero ¿para qué? ¿Con qué razón pondría tener un ojo? No sé si me doy a entender. ¿Qué motivación llevaría a ese ser a desarrollar un ojo y por qué? ¿Sí me entienden? Y además, cuando se diera la primer mutación haciendo que algunas células se especializaran en forma de ojo, al principio no tendría una utilidad muy buena y por lo tanto, según la teoría de la evolución de Darwin, tendría a desaparecer, no a desarrollarse. Además, hay una cosa que siempre pasa en la naturaleza que se llama, se me fue el nombre, bueno, pero que todo tiende a hacerse cada vez más, a destruirse, pues la entropía, esa es la palabra, entropía, ajá, que tiende a destruirse, que tiende a hacerse más viejo, tiende a deshacerse, tiende a, en vez de construirse, como sería que de repente por medio de evoluciones sucesivas se construyera un ojo y que este ojo fuera especializándose cada vez más hasta el momento de ser algo bastante complejo, ¿no? Entonces, la primera aparición de un ojo de alguna forma, de algún grupo de células que hicieran las funciones de un ojo primitivo, al principio sería como innecesario, ¿no? Sería como algo fortuito y sería algo al azar muy difícil de llegar. ¿Sí me entienden? Las probabilidades no están tan a favor de la teoría de la evolución. De hecho, nada a favor. La aparición parece más bien obedecer a un objetivo específico, el cual es ver simplemente, pues. Entonces, parece haber, ajá, eso voy a hablar un poquito más mañana, de que esta aparición de ojos, digamos, en una especie de animal, en una especie de algo, obedece un cierto mecanismo o un cierto diseño, podríamos decirlo. Pareciera como si hubiera algo que estuviera pensando ponerle un ojo, ¿no? O sea, que hay alguna especie de plan. Mm, Sí, que ahorita estoy como desvariando un poco porque no quiero entrar todavía al tema de mañana. Pero pareciera, ¿no? Que el haber evolucionado en una especie de ojo
obedece a un cierta raciocinio que podría ponerse, no sé, dentro del animal o dentro del grupo de células que se están haciendo. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, tu casa y de repente pones unos bloques ahí arriba y vas poniendo ladrillos y vas poniendo ciertas cosas, es con la mira a construir un tercer piso, por ejemplo, un segundo piso, no sé. No los vas a estar tirando ahí a lo loco y a ver qué sale, ¿no? Sino que de alguna manera pareciera haber alguna especie de objetivo, ¿no? De algo que tú, o sea, empiezas a cambiar, en este caso tu casa, con las miras de hacer un nuevo cuarto, un nuevo piso, algo, no sé. Hay algo que tú estás queriendo llegar por medio de estos cambios, pequeños cambios que puedes estar haciendo sucesivos, ¿no? Pues bueno, eso ya estamos bien. ¿Por qué? Bueno, porque la evolución dice que estos cambios son fortuitos y que son al azar, entonces habría muchas cosas que tendríamos que no valdrían para nada, no sé si me entienden. Habría muchas estructuras que no tendrían ningún valor, no tendrían ninguna razón de ser. Y sin embargo, pues las estructuras que tenemos más importantes, pues tienen mucha razón de ser, los cinco sentidos, y tal parece que hubiera una especie de, como si las células o el grupo celular o ese organismo estuviera buscando un objetivo. En este caso, en el de los ojos, estaban buscando el objetivo de poder ver. Bueno, ese es exactamente el punto de que parece ser que estas apariciones no son fortuitas. Ahí se los dejo para que lo vayan pensando un poco más para mañana. Bien, ahora también hay la ausencia de los tipos intermedios, también se le conoce como los animales de transición o los famosos eslabones perdidos. Por ejemplo, aquí en la izquierda vemos una especie de mapa, ¿no? Donde hay un ancestro común que nadie conoce, no se ha descubierto, no se sabe, ese ancestro común nunca se ha encontrado de todos los organismos vivientes, ¿no? Puede ser una masa de células X, no sé. De alguna manera ese se transformó en un pez, de alguna manera ese pez se fue formando con una especie de reptil, de alguna manera ese reptil se fue formando hasta un mono y de alguna manera ese mono se fue formando hasta el ser humano. El detalle es que dónde está esa animal de transición entre los peces y los anfibios, ¿no? Y entre los reptiles, etcétera, ¿no? ¿Dónde está ese animal de transición entre el ancestro común y el pez? ¿Dónde está ese animal de transición entre los reptiles, por ejemplo, si es que descendemos pues, de los reptiles o de alguna otra cosa, entre esos reptiles y los mamíferos? Y por último también, pues, sería entre los monos y el humano. ¿Por qué? Porque, bueno, aunque ya ustedes conocen mucho esas, ¿cómo se dice? Esas líneas de tiempo donde te ponen aquí un changuito, otro changuito más parado, un changuito más inteligente, con armas y todas cosas. Y después el ser humano, la verdad es que hay varios espacios vacíos todavía que la ciencia no ha podido explicar, ¿no? Y no ha podido encontrar esa famosa búsqueda del eslabón perdido, o eslabones más bien dicho, perdidos entre los homínidos y el ser humano, entre lo que es el Homo sapiens y el Homo sapiens sapiens, y también entre los otros, pues, australopithecus y etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y hablando, pues, de que la evolución sí es una rama muy, plantea, pues, una diferenciación de muchos eh, seres, entonces habría aquí demasiadas ramas, muchísimas ramas, muchísimos fósiles diferentes que podrían estar dándonos esta testimonio de esta evolución. Sin embargo, ahí queda esa duda de por qué no los hay, por qué no los han encontrado, porque aún faltan
varios eslabones perdidos, además de que entonces habría varias formas o varias, pues sí, varias especies o subespecies humanoides. Habría, no sé, otros humanos menos desarrollados que nosotros, o incluso más. Bueno, podríamos decir que nosotros seríamos los más desarrollados, pero habría otros menos desarrollados, como por ejemplo dicen de los neandertales. Y esos menos desarrollados, nosotros no podríamos reproducirnos con ellos. Entonces, hay muchas cosas interesantes aquí. Hay muchos huecos todavía que hay que llenar. Si a ustedes les interesa esto también, podrían dedicarse a buscar a rellenar estos huecos o cambiar la teoría. En fin, también aquí vemos en arriba algunas cosas. ¿Cómo es que pasó? Las aves supuestamente descienden directamente de los dinosaurios, pero ¿cómo es que pasaron de ser esos reptiles gigantescos, monstruosos, dientes enormes, a simples aves, picos, plumas, etcétera, etcétera? Sí, dicen que han encontrado, pues de hecho no dicen, sí han encontrado algunos animales que son dinosaurios que tienen plumas, pero en qué momento pues llegaron a diferenciar tanto, ¿no? Es muy interesante esto. Otra cosa que también es una especie de objeción, podría ser la edad de la Tierra. La evolución propone que para que sucedan estos cambios graduales necesita pasar una gran cantidad de tiempo. Sin embargo, sabemos que la Tierra no es tan vieja como la evolución requiere. Por lo tanto, también eso podría ser una bastante grande obstáculo, ¿no? No hay suficiente tiempo en la Tierra para que hubiera ocurrido todos los cambios necesarios que necesitamos desde una célula, si quieren llamarla procariota, hasta nuestro cerebro humano, nosotros como humanos, que es completamente un organismo tan complejo que podemos además pensar. Entonces sí hay ahí como una falta de tiempo o algo pasó, alguna mutación tal vez que pudo acelerar el tiempo de la evolución de algunas especies y es lo que también vamos a tratar de ver mañana. Algo que pudiera explicar ese por qué falta tiempo, pero de alguna manera hemos llegado a tal especificación y tal mm, especialización, pues, y complejidad en los organismos que vemos hoy en día, principalmente en el ser humano y en el cerebro humano, que es la masa o el órgano más biológico, más complejo que se conoce de todo el universo hasta ahora. Ujú. Bien. Ahora también esto, el argumento de que la herencia se puede perder. Aquí tenemos un niño llorando, malcriado, no sé. Estaba buscando una imagen más clara, pero no encontré. El detalle es que muchas veces las características deseables de los padres no se transmiten a los hijos. Es decir, por ejemplo, tú tienes el padre, ¿no? Que en su juventud fue un cazador, un guerrero, mató un montón, fue un espartano acá bien chido. Pero eso no quiere decir necesariamente que sus hijos vayan a heredar los mismos genes y que ellos también vayan a ser así de fuertes. Por ejemplo, si ese espartano fue el único en su pueblo que se volvió guerrero, que se volvió fuerte, ¿con quién se va a reproducir? Pues con una mujer que pues fue tranquila, viene de una familia normal, donde son panaderos, no sé, se juntan, se reproducen, tienen hijos, entonces hay una cierta posibilidad, eso sí es del azar, las características que se heredan de un padre a otro, y ya lo vimos en genética, de que herede pues ciertas características el padre sí, pero también de que las pierda, entonces de que ya no, o sea, de que ya no salgan hijos guerreros de ahí, que sean puros panaderos. Y esto es algo comprobado, ¿no? De que las características buenas
ciertamente muchas veces se pierden. Padres que no sé, tienen ahí, son, no sé, deportistas y acá todo el tiempo andan bien chidos, volando y todo. Les encanta la vida saludable. Pueden tener hijos que sufran obesidad y gusten una vida de, no sé, de excesos, de drogas, de alcohol, no les gusta el ejercicio, etcétera, etcétera. Y dices, pues, ¿qué pasó ahí? Pues es que hay una carga genética detrás de sus antepasados también, de que juegan ahí ciertas papeles que hacen que además el tiempo requerido para que estos cambios surjan efectos sean mucho mayor del que Darwin pensó. Además de que pues necesita que la población esté eh, pues completa de alguna manera realizando esos cambios una y otra vez, buscándolos hasta que de alguna manera se logre después de mucho tiempo y de mucha descendencia. También, no sé, ya el clásico ejemplo de que los padres son bien nerds, tienen sus doctorados, tienen acá un montonal de estudios y los hijos pues no quieren estudiar, ¿no? Pues, yo me voy a dedicar a la música, pa. Es que así de, ¿qué? Pero si yo soy neurocirujano y tu madre es, no sé, astrónoma, no sé. Dice, no, pues es que yo me voy a dedicar a las artes. Dices, ay, algo, o también pues lo común, ¿no? Que un hijo en una familia donde, no sé, sean economistas, donde se dedican a los negocios, a esos que están buscando el dinero todo el tiempo, el sobrevivir, la competencia, no sé, que son así de empresarios y que buscan, y que acá hay contadores, no sé, coaching. Y de repente el hijo sale, no, pues es que papá, yo lo que quiero, me gusta pintar. Y los padres, pues así de, ¿qué? ¿No heredaste nuestras genes que te pueden ayudar a sobrevivir en este mundo tan competitivo? Pues no. Entonces ahí sí habría ese argumento de que la herencia muchas veces también se tiende a perder, o no se tiende a perder, sino a que las características deseables para la supervivencia no se llegan a heredar muchas veces, y entonces ahí hay problemas, ¿no? También necesitan más tiempo o incluso llega a perderse completamente el esfuerzo, podría decirse, de una cierta especie por progresar. Por eso ha llegado también la extinción, ¿no? Si no cambian lo suficientemente rápido, que los cambios no son rápidos, pues suelen desaparecer entonces. Ah, la hibridación también, ¿no? Es otro de los casos aquí. De alguna manera, las especies llegan a especificarse, algo que no debería pasar. Es decir, de alguna manera los caballos tienen caballos, pero no los puedes, o por lo menos tan fácilmente, cruzarlos con una cebra, por ejemplo. ¿Por qué? Si son parientes, si son cercanos, si tienen un genoma parecido, si descienden de un mismo ancestro común, deberían poderse combinar y heredar sus cualidades combinadas también para sus hijos híbridos, por así decirlo. Pero esto pasa muy interesante de que a, a veces, bueno, se pueden lograr ciertas hibridaciones como que es un caballo con una cebra, sí. Se ven que tiene ahí forma de caballo y las rayas de cebra. Pero este animal queda completamente estéril. Dices, ¿cómo es posible? Ni aunque le traigas otro cebra caballo como él, no se puede reproducir ya. Eso sería como algo, o sea, no es posible, es algo como, es que te está limitando también la evolución. Entonces, y te la limita bastantemente, ¿no? O sea, de alguna manera hay especies totalmente, todas las especies, más bien dicho, están delimitadas a que solamente se pueda reproducir de esta forma. Ujú. En el rancho de mi mamá decían que había una señora que una vez tuvo hijos de un puerco, no sé qué tanto show, y que tuvo hijos mitad puerco y mitad humano. Pero pues no es posible, no es posible eso. Eh, Genéticamente hay muchas restricciones que no te permiten
la concepción de una especie con la otra, aunque sean muy, muy parecidos genéticamente o muy cercanos según la evolución. Entonces eso representa un gran problema, ¿no? Un gran reto para explicar la teoría de la evolución, porque entonces no se pueden pasar ciertas características de una especie a otra ni se pueden revolver, pero el por qué pasa esto, no tiene lógica. En fin, es algo que podrían pensar también ustedes por ahí. Evolución, entonces, como último, vamos a dar una conclusión. Es la más aceptada, la teoría más aceptada que tenemos hasta el día de hoy, pero también tiene muchas fallas, que ya hemos visto ahorita que hay algunas cosas que no hemos podido resolver. Entonces, pues, muchos científicos hoy en día, pues sí toman la evolución, pero saben que no puede explicarlo todo. Igual, yo como científico no estoy tan de acuerdo en la evolución, no estoy de acuerdo más bien, y muchos científicos no lo están, y estamos en busca, o pensamos, o estamos en otra teoría que también puede explicarnos un poco mejor las cosas. Ajá, eso lo vamos a ver ya mañana. Entonces, pues simplemente que ustedes tengan ese conocimiento de que, bueno, existe la evolución, es la teoría más aceptada, es lo que ahorita se entiende más, pero que también pues tiene sus fallas y que podría, como la historia nos los ha ya rectificado o hecho ver muchas veces, que la ciencia podría fallar, entonces que podría haber alguna otra explicación o que a la evolución le hace falta un poquito más para poder llegar a las conclusiones ya más certeras, ¿verdad? Entonces, bueno, eso sería todo. Entonces, sí, del día de hoy, de esta teoría de la evolución y de todas sus implicaciones. Algo realmente muy interesante, espero que les haya sido de provecho y que puedan tener sobre todo un pensamiento más crítico científico de todo esto, ¿verdad? No me interesa tanto que se sepan un montón de datos que si ustedes no son científicos no los van a utilizar, sino que puedan saber que existe esto, pero que también es conciencia, ¿verdad? Tenemos que comprobarlo, tenemos que buscar que sea completamente verdad, pues, que cumpla con todos los requisitos dados. Entonces, bueno, ya tienen por ahí esto. Sí, en su Classroom ya va a estar su tarea y este video también para el día de hoy. Además de que no olviden que necesitan subir su selfie viendo este video para que obtengan los puntos de selfie, ¿sí? Y entonces nos vemos el día de mañana. Hasta luego.